Seguimos en esta tertulia de viernes 23 de diciembre de 2022. Estamos con Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Alejandro Aval y como invitada María Josefina Pla. Vamos al segundo tema que tenemos previsto. Estamos en los últimos días del 2022. Esta época del año, bueno, se presta, ustedes saben, para balances, pero también para pensar en el próximo año. Entonces, ¿qué esperan para 2023? ¿Qué le piden a Papá Noel en la cartita que dejaron en el árbol de Navidad? Bueno, los escucho, eso, con sus deseos. ¿Quién quiere comenzar? A ver, ¿quién pide la palabra? Yo comienzo, sí. Dale, Gonzalo. No, me parece fantástico que lo hayas puesto en esos términos de una cartita de deseos y no en alguna previsión académica o profesional sobre lo que pensamos que va a pasar. Porque yo sinceramente quiero agarrar por ese lado, una carta de deseos. Yo considero que el mundo realmente está en una situación espantosa y necesita un verdadero sacudón de badajo para tratar de reordenar las cosas. Estamos realmente necesitando una toma de conciencia colectiva de que la forma en que el mundo está avanzando no lleva a ningún lado, a no ser a una guerra absurda y que extermine al mundo. Y yo creo que es algo que la humanidad tiene que tomar conciencia de que hay que cambiar este rumbo. Porque los estados-nación ya no tienen el poder. El poder está en manos de organizaciones industriales, privadas, de armamentos, financieras, de comunicaciones, de droga y crimen organizado. Tienen un enorme poder, más poder que los estados. Y estamos en un momento en el que la gente, en vez de tratar de volver a fortalecer a los estados, de alguna manera, y de tratar de llegar a que los estados vuelvan a trabajar juntos, como lo pudieron hacer después de la Segunda Guerra Mundial, estamos viendo de vuelta un rebrote del nacionalismo, de la discriminación contra el que es distinto, del rechazo a todos aquellos que no tienen exactamente nuestra misma cultura, nuestros mismos principios. Y eso no nos lleva a ningún lado. Yo sinceramente espero, no lo espero, sí, lo espero, pero no, muy probablemente no pase, es que el año que viene haya una verdadera refundación del orden internacional, un renacer del multilateralismo, una toma de conciencia de que así como estamos yendo nuevamente a conformar bloques contrapuestos, el mundo no puede avanzar. Los problemas que tiene el mundo, los sabemos todos, no los voy a repetir, no se arreglan a través de el Estado-Nación actuando individualmente. Tenemos que volver a conformar organismos internacionales que funcionen. Los organismos internacionales, lamentablemente, las Naciones Unidas han perdido su credibilidad porque los países se la han hecho perder. Entonces, yo sinceramente espero que el año 2023 sea un año de toma de conciencia, y debo agregar, ya que estamos en Navidad y tenemos contertulios religiosos, que creo que las religiones tienen un rol que jugar aquí. En eso decía, yo soy ateo, pero tolerante. Yo creo que las religiones tienen un rol muy importante que jugar para volver a la sensatez. Interesante eso que deja planteado Gonzalo. A ver, María Josefina. No, yo ya lo decía en el bloque anterior, como el Papa había llamado a que todas las religiones podían ayudar a la toma de conciencia sobre la fraternidad, esa fraternidad que el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos llama a que todos somos iguales y nacemos en igualdad de derechos y de oportunidades y como tales debemos tratarnos fraternalmente unos a otros. Así que creo que vale. Todos estamos acostumbrados
a desearnos lo mejor para el año que viene, y eso, los mejores deseos, un próspero año nuevo, siempre es a superar algo del estado en que estamos. Pero coincido con Gonzalo de la gravedad de este momento y de este llamado. Yo lo que traía eran dos cuestiones, una de esta mañana, hoy de mañana en los comienzos de Perspectiva, por los vecinos, cuando hablaron de Argentina, salió un pedido de Navidad sin hambre. Creo que es muy fuerte y dice, nos pone en la conciencia una de la gravedad. Es un festival de regalos, es unas comilonas, pero también es mirar a una realidad tremenda. Si somos hermanos, debería alcanzar la comida para todos. No podemos tolerar Navidad con hambre. Viniendo para acá, sí, me cruzo con un cartel en una calle del barrio que decía Navidad sin femicidios, otro llamado a cuestionarnos una violencia que nos sacude, nos interpela y causa dolor a todos. Y que por estas fechas además es tan terrible, ¿no? Porque últimamente, en los últimos años, venimos presenciando cantidad de femicidios, incluso en estas fechas, ¿no? O sea que homicidios también después, en el principio de año, pero son las fiestas en general, a veces detonantes de estos terribles actos de violencia, ¿no? Y coincido con Gonzalo, que el medio ambiente, el cuidar la casa común, que es la tierra, es decir, es uno de los desafíos mayores que tenemos como humanidad. O sea que el decir los mejores deseos es pensar en nuestro alrededor, en la realidad que vivimos, y convocarnos cada uno a los gestos de mayor conciencia, pero de mayor solidaridad, o hacer algo para que algunas de estas cosas cambien, porque si empieza el cambio en uno, podemos creer que es posible cambiar. Por ahí la cartita de María Josefina. A ver, Alejandro, Juan, ¿por dónde van ustedes? Bueno, la carta a la cual se refería Gonzalo, nosotros no se la enviábamos bueno, te referías tú, perdón. No se la enviábamos a Papá Noel, sino a los Reyes Magos. Claro. Y bueno, en la época de niños hacíamos todos cartas para los Reyes Magos. Pero yo no sería tan pesimista como lo plantea al panorama Gonzalo. Yo creo que el mundo en los comienzos del siglo XXI está muchísimo mejor que lo que estaba antes, y muchísimo mejor que lo que estaba muchísimo antes, cosa en la cual seguramente Juan va a coincidir. La pobreza y el hambre son enormes, pero son muchísimo menores que antes. El único problema que hay es que ahora lo bueno en ese sentido es que ahora nos enteramos. ¿Por qué? Porque el mundo, pues ahora los medios de comunicación nos han abierto un panorama de todo el planeta bastante distinto, y de nuestro propio país bastante distinto del que podíamos llegar a tener en la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos o de nosotros mismos algunos años antes. O sea que no soy tan pesimista. Es cierto que hay acontecimientos muy duros, por lo menos de los que nos aparecen hoy día, como yo que sé, las tonterías, estas tonterías, lo digo como si fuera una banalidad, que no lo es, lo de Afganistán, que nos enteramos en estos días, ¿verdad? A las mujeres no las dejan entrar a la universidad, sí, y ni siquiera las dejan entrar al liceo, aparentemente, que es nada más que un ejemplo pequeño de una cosa que ocurre en un pequeño rincón del mundo, pero de lo cual ahora sí nos enteramos, pero que ocurrió siempre. Lo que pasa es que ahora nos choca muchísimo más. Los femicidios que se referían Josefina y bueno, tú también, Romina, sí, siempre existieron. Lo que pasa es que ahora nos enteramos, por suerte, y los rechazamos con mucho más energía que antes. No es que, no quiero hacer estadísticas de un año o 2 años para atrás o para adelante, o 4 años para atrás o para adelante, pero seguramente todo eso hay un poco menos que antes.
como seguramente hay muchísimo menos hambre ahora que antes, pero hay muchísima hambre también. Ahora, insisto, de vuelta nos enteramos. ¿Pero por qué soy optimista? Y bueno, porque, caramba, simplificando y poniéndolo nada más que como un ejemplo, lo que se nos abre con la inteligencia artificial es un mundo nuevo cargado de incertidumbres, pero que bueno, si uno lo mira con buen ojo, da para tener una visión optimista de cómo pueden cambiar las cosas. Y yo creo que tenemos que tener esa perspectiva, sin renunciar a sentir dolor por las cosas de las cuales ahora nos enteramos, y nos enteramos más que antes. Creo que tenemos que tener una visión optimista del mundo, no por ser personas de 74, Josefina, años de edad, tenemos que pensar como los viejos, ¿no? ¿Verdad? Decir, uy, todo lo anterior era mejor. No, yo creo que lo que viene es mejor que lo que hubo antes, por lo menos en periodos de tiempo largos. Es interesante eso que planteaba, esa discusión que puede haber quedado planteada con los distintos enfoques que elegía cada uno. Voy por Juan primero y después volvemos a ver si hay que ser más optimistas sobre a la hora de los deseos, a la hora de hacer la cartita, o al revés, ¿no? Preocuparse tanto por la situación, por ejemplo, que describía Gonzalo o que describía Josefina. Juan, a ver, vos por qué lado vas en ese sentido. ¿Sos más optimista o más pesimista? No, voy por otro lado. Yo para el próximo año deseo estar vivo y con razonable salud, y espero terminar algunas de las cosas que estoy trabajando en ese momento. Para el país deseo, pero no tengo muchas esperanzas desde el punto de vista político y económico. Uruguay continuará su siesta interrumpida por momentos de discusiones políticas inconducentes, banales, triviales, y a medida que nos acerquemos a las elecciones va a ser peor la cosa. No soy optimista sobre las religiones, es decir, sobre el papel de las religiones, y pienso en esto precisamente en el fundamentalismo islámico y todas las cosas que conocemos de él, ¿no? Es decir, no hay que olvidarse que es una de las 3 grandes religiones monoteístas del planeta, y sin embargo miren las cosas que hacen, ¿no? Bueno, de modo que deseo, pero no espero mucho. Quedó instalado el debate. A ver, por un lado está entonces el optimismo o el pesimismo, y por otro lado el rol que decían Gonzalo y Josefina, que están llamados a lo que están llamados, o la expectativa que tienen en cuanto al rol que pueden jugar las religiones, con esto que argumentaba Juan también, ¿no? A ver, Gonzalo. ¿Sí? No, bueno, yo francamente, a mí el argumento de que nosotros estamos mejor de lo que estábamos hace, yo qué sé, 50 años, es cierto, si uno mira las estadísticas. Absolutamente. Ahora, también es cierto que si vos mirás el nivel de riqueza que tiene el mundo hoy día y lo comparás con lo que era hace 50 años, si vos ves el nivel de tecnología y de comunicación y de información que tiene el mundo y lo comparás con 50 años, el hecho de que siga habiendo casi 1.000 millones de pobres es verdaderamente escandaloso, absolutamente escandaloso. Cuando vos ves cómo ha progresado la humanidad desde la creación de Naciones Unidas y todas estas declaraciones universales que son para todo el mundo, para toda la humanidad, y que en algún momento nos pusimos todos de acuerdo de que eran válidas para todos, porque esos derechos son naturales al ser humano. Y vos ves cómo estamos retrocediendo en eso. A mí no me da ningún optimismo. Y no creo que en esto estemos avanzando. Yo creo que estamos teniendo dificultades muy serias en avanzar en ese sentido. Y no creo que estamos yendo así hacia un mundo naturalmente y mejor. No. Yo veo recrudecer ideas e ideologías que son nefastas. Y veo que la discriminación de todo aquel que es distinto se exacerba, no se soluciona. Hay que ver lo que es la actitud de los países ricos ahora con los migrantes, ya sea en los Estados Unidos, en Europa, donde sea. Y con respecto a lo que dice Juan,
Yo creo, Juan, estoy de acuerdo contigo, evidentemente los islámicos, yo diría los fundamentalistas islámicos, han provocado en los últimos años verdaderos caos. Pero es como tú bien decís, hay una diferencia. Con Susana Mangana no nos ponemos de acuerdo si son 1.400 millones ella dice que pueden ser hasta 1.800 millones de musulmanes. Pero es la responsabilidad de ellos reencauzar esa religión. Y es la responsabilidad de ellos aislar a los fundamentalistas. Es la responsabilidad de todas las religiones aislar a los fundamentalistas. Y eso es una cosa que yo tampoco estoy viendo en las religiones. Uh-huh. Con excepción del cristianismo. Yo creo que el cristianismo en eso sí ha avanzado. Pero en los judíos, lo que está pasando en Israel no es que se está yendo hacia la tolerancia. Se está yendo hacia lo ultraortodoxo y la intolerancia, lamentablemente. Y los judíos van a tener que arreglar ese tema, porque está en la cultura de ellos arreglar. Y lo mismo con los islámicos, lo mismo con los musulmanes. Son ellos los que van a tener que aislar y reducir a estos grupos que hablan en nombre del Islam y posiblemente no representen a la mayoría. Yo creo que en todo esto también tenemos que tener en cuenta, Romina, que más que nada no es que se hayan agudizado los problemas en general, salvo cuestiones muy concretas, sino que ahora los conocemos. Pero yo creo que en periodo largo estamos bastante mejor que antes, y trato de ser optimista, no quiere decir que lo dé como seguro, ni mucho menos, de que las cosas van a seguir en el mismo camino que han venido durante el último siglo. Es decir, mejorando, aunque sea poco, en todo esto. ¿Pero no ves un retroceso? ¿El retroceso ese que mencionaba Gonzalo, por ejemplo? ¿Perdón, de qué? No, el retroceso que mencionaba Gonzalo, por ejemplo, cuando hacía alusión, por ejemplo, a la creación de Naciones Unidas, ¿no? Y los valores. No creo que sea, muy significativo el retroceso de Naciones Unidas, porque salvo la declaración que vino después de la guerra, en lo inmediato a la guerra, después de eso, el papel de las Naciones Unidas siempre estuvo bastante desdibujado como organismo internacional. Eso sin ¡Qué barbaridad! Ya sé que no lo vas a compartir. Sí, ya sé que es una barbaridad. Sí. Y que la Declaración de Derechos Humanos, la Declaración del Niño, la Declaración de los Derechos de la Mujer, las declaraciones sobre el medio ambiente, sí, pero la descolonización... Acciones concretas logradas. ¿Y la descolonización qué te parece? Vos decís que no estábamos informados. Entonces, ¿y tú crees que ese ha tenido peso en las Naciones Unidas en la descolonización como tal? Yo creo que no. Yo creo que sí. ¿No? Qué curioso, porque justamente... Gonzalo, podemos hablar de todo eso, pero fíjate que lo que estás diciendo es todo coherente con lo que yo dije. Vamos mejor que antes, porque según tú, las Naciones Unidas, o quien sea, durante todos estos años ha ido progresando en todos esos caminos. Y es verdad, pero insisto de vuelta, lo más grave que ocurre es que ahora nos enteramos de qué ocurre. Antes no lo sabíamos, ¿tá? Antes no teníamos una perspectiva de información tan buena como la que tenemos ahora. Ahora conocemos cosas menores y mayores que antes no las conocíamos, pero existían. Cuando se habla del fundamentalismo islámico, ¿ustedes creen que antes el fundamentalismo islámico era menor que el que es ahora? No, yo creo que no. Digo, salvo en algún punto concreto, creo que no. Creo que siempre fue igual o mucho peor. Seguramente ahora es mucho menos que antes. Lo que pasa es que nos enteramos de cosas como la de Afganistán que nos enloquecen, porque nos parece disparatado, como el ejemplo que mencionaba hace unos minutos, de que ahora le prohíben a las mujeres ir a la universidad e incluso ir al liceo. Eso parece más discutible, pero también sigue ocurriendo, está ocurriendo ahora. Son cosas disparatadas, pero en todo el mundo musulmán, en los 1.400 o 1.800 millones, está ocurriendo eso. Yo creo que no, al revés. Acá creo que se había, sí. No, tengo a Juan y a Josefina que están los dos pidiendo la palabra. A ver, ¿cómo terciamos en esto? Josefina. Dale. No, poco es lo que puedo decir, pero creo que tenemos en este momento tomar conciencia de que los avances o los retrocesos se dan a veces en espiral, que no es siempre lineal los avances de la humanidad. Y
y hay hoy, yo lo que quiero es mirar las amenazas que son serias en cuanto a la naturaleza, y cuando digo naturaleza estoy pensando en el agua potable, en la deforestación, en todas esas amenazas, y me pongo del otro lado y digo, es desde la fragilidad, desde el no poder, donde podemos avanzar en lo más importante de nuestro desafío, que es humanizarnos, y humanizarnos es tener conciencia de que somos todos una misma humanidad y de hermanos, así seamos tan diversos, tan distintos, y no nos podemos distinguir ni por el color de la piel ni por las opciones. Es decir, nos tenemos que sentir desafiados a eso. Yo, si algo siento muy profundo en mi interior, es encontrar una capacidad de encontrar los pequeños signos de vida. Y los pequeños signos de vida son las pequeñas historias que significan vencer ese locura por el lucro, esa locura por tener más, por las armas, por esto, y descubrir que se puede ser hermanos. Cuando uno descubre en un muro de la ciudad un cartel grafiteado y que dice solo el amor nos salvará, es sentir que hay todavía energía humana por la vida, energía humana por encontrarnos y por entender que la vida puede más. Y eso es lo que me sostiene de esperanza. Juan. Quiero referirme al problema de la distribución de la riqueza, que es un problema central permanentemente. El problema es económico y no de acciones voluntaristas. Es decir, ya Vilfredo Pareto, uno de los más grandes economistas de la historia, a fines del siglo XIX, había formulado la ley de distribución de la riqueza, ley que se sigue cumpliendo exactamente igual que en 1900. Es decir, que ese problema no se arregla. Es decir, la riqueza siempre, mientras la sociedad sea capitalista y esté regida por las reglas del mercado, va a cumplir exactamente con la distribución de Pareto. Y eso va a ser así. Es decir, no depende ni de las Naciones Unidas, ni de las declaraciones, ni del amor, ni de la voluntad. Es así. Punto. A ver, ¿algo para contestarle a Juan? No. Sí. No lo de Juan, digo, yo creo que la distribución de la riqueza, si los estados tienen leyes adecuadas, se regula la distribución de la riqueza, y la prueba está que hay países en el mundo que han tenido niveles de riqueza similares con niveles de distribución completamente distintos. Ahora el capitalismo salvaje que se ha introducido en los últimos años ha nuevamente deformado todo, pero hemos tenido en varios países, incluso en Uruguay en su época, estados que han logrado tener crecimiento económico con una distribución razonable de la riqueza, y ni que hablar en Europa, donde hay un retroceso, sobre todo en los países del norte, donde había mucho mejor distribución de la riqueza hace 30 años de lo que hay ahora. Lo que pasa pero se puede hacer, ¿no? Eso. Y lo que quería decirte, Alejandro, y no con ánimo de polemizar, lo que tú decís del mundo musulmán, lo que yo sé es que en países que no son fundamentalistas, como Turquía o como Egipto, hace, ¿qué te voy a decir?, 40 años, el uso del velo en las mujeres era raro. El uso del velo en las niñas en las escuelas era raro. Y a mí hay gente que ha vivido ahora en Egipto y en Turquía que te dicen que ahora las niñas todas usan el velo. Y yo creo que eso es una reacción también a la discriminación que esta religión y estas culturas han tenido. Y nosotros tenemos que volver a las raíces de lo que es el Islam y volver a llegar a acuerdos. Y yo creo que en eso, como decía antes, creo que las religiones pueden aportar mucho. Porque la religión islámica no son los locos estos que ponen bombas. Mohammed es una persona como Jesucristo o como otros profetas que predicaron la paz, el amor, la tolerancia. Hay mucho que se puede hacer ahí. Y yo
No creo que nuestro comportamiento, bueno, el caso principal es Irán. Irán era un país que estaba convirtiéndose con el Shah Reza Pahlavi en un país casi occidental o con cultura occidental. Pero fue tanto lo que agredieron a la religión musulmana y sus principios que hubo esa reacción con el Ayatollah Khomeini y que perdura hasta el día de hoy, con un fanatismo religioso que se ha empoderado del país. Y esos son errores muy graves que se han cometido. Y yo creo que tenemos que aprender de ellos y tratar de volver a establecer un diálogo universal con valores comunes. Y lamento que no te guste, pero esos valores comunes están consagrados en todos los textos que la humanidad acordó a través de los organismos multilaterales democráticos como las Naciones Unidas y varios más. Bueno, yo no quiero desacreditar a las Naciones Unidas y menos frente a ti, pero podemos hablar de eso quizás con mucha calma en otro momento. Sí, porque miren para todo lo que dio la cartita la cartita de lo que le pedían a Papá Noel, ¿no? Miren para todo lo que dio. ¿Les quedó algún pedido en la cartita? Sí, que yo sigo creyendo en esa capacidad de asombro de cosas nuevas. Yo lo iba a dejar para los telegramas, pero lo digo ahora. Yo hoy celebro esta noticia que nos conmovió ayer de la aparición del nieto 131 en Argentina. Esas son las historias que te permiten seguir teniendo esperanza, es decir, de que el empeño por una historia más fraterna se puede hacer. Y quiero creer que hay capacidad, es decir, de los estados y de los responsables para hacer distribuciones más equitativas de la riqueza, para que todos tengan vida y vida en abundancia, es decir, que es lo que uno quiere, tener satisfechas necesidades básicas de todos los seres humanos. Miren, para cerrar, tengo el deseo de Ricardo desde la audiencia. Mi deseo es que todos deberíamos aprender de los tertulianos de los viernes. Todos bien distintos en sus pensamientos, pero sin destruir ni ofender la idea de los otros. María Josefina Pla, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Grompone, Alejandro Aval, gracias a los cuatro. Josefina, un gustazo tenerte. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. El gusto es mío y muchas gracias a los contertulios y a la audiencia. Bueno, a los demás un abrazo grande a la distancia, hoy que están por Zoom. Y feliz Navidad. Gracias. Mira, puedo decirle a María Josefina que yo tuve el gusto de conocer a su padre en una consultoría que hizo cuando yo estaba con Naciones Unidas en el Perú, que estaban haciendo un código general del trabajo y necesitaban una autoridad para que viniera a decir si estaba bien o mal, y Naciones Unidas contrató justamente a Américo Pla Rodríguez y estuvimos como 10 días trabajando junto a los peruanos y fue verdaderamente un placer trabajar con él. Qué lindo. Así que te felicito por tu padre, María Josefina. Bueno, feliz Navidad para todos, incluido Emiliano y Romina, por supuesto. Un abrazo grande. Gabriela y el resto de la sí, acá todos retribuyen. Feliz Navidad para ti, Alejandro.